Ok, bueno, entonces, continuando un poco y recapitulando, ya que este tema pues lo empezamos hace semana y media atrás, hablemos de pruebas unitarias. Yo les había comentado en un correo que sería bueno que fuesen repasando un poquito o fuesen leyendo acerca del framework de Google para hacer la parte de pruebas. ¿Ok? Creo que la documentación, bueno, la que yo me basé estaba en inglés, pero no sé si había en español. Igual, el tema de la lengua tiene que ser algo que pues vayamos acostumbrándonos, ¿verdad? En un futuro a que pues la mayoría de información actualizada siempre está en inglés. Ahorita la brecha no es tanta, ¿verdad? En lo general pues las traducciones a diferentes lenguas salen muy rápido y prácticamente de manera paralela. Pero por lo general siempre es mejor leerlo en la lengua que fue escrito, ¿no? Y ojalá que fuera lengua inglesa, porque muchas veces hay partes ahí del translate que, que tal vez por interpretación, tal vez se quiso decir una cosa en inglés y se interpreta otra en español, pero whatever, eso básicamente era una parte de consejo, por así decirlo, una recomendación que les di de revisar el framework. ¿Ok? Bueno, según lo que vimos, ¿verdad? ¿Qué son y para qué sirven las pruebas unitarias? Bueno, eh, el concepto como tal o la estrategia como tal nos van a servir para definir escenarios que se deben cumplir en la ejecución de un método o rutina. Como ustedes leyeron, nosotros podemos someter a pruebas ciertos elementos del código, ¿verdad? Por ejemplo, funciones, por ejemplo, fragmentos de código, métodos, ¿verdad? Por ejemplo, si el resultado esperado de una función es que reciba como parámetro valores diferentes de cero, ¿verdad? Y dado por hecho de que recibe un cero, entonces, bueno, pues hay que analizar y hay que someter esos métodos a prueba para ver qué pasaría si sucede un parámetro que no es el esperado, por ejemplo, ¿verdad? Las pruebas deben ser repetibles y consistentes, ¿ok? También como vieron un poco, las pruebas pues tienen que tener cierto sentido de consistencia, ¿verdad? No es que hoy aplico una prueba al método y después la cambio y después hago lo otro, sino que tienen que ser bien pensadas y tienen que llevar cierta consistencia, ¿ok? Tienen que llevar ciertos elementos como tal que sean sostenibles y consistentes para que pues la prueba tenga eh, pues un sentido, ¿verdad? En otras palabras, no importa cuándo se ejecuta una prueba, su resultado deberá ser siempre consistente. Ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si un código depende de la fecha del sistema? ¿Verdad? Evaluar diferentes escenarios. Por ejemplo, fechas con un formato gringo, o bueno, un formato norteamericano, o un formato en español, o los formatos que, por ejemplo, vienen año, mes, día, versus los que vienen día, mes, año, versus los que vienen mes, día, año, o los que vienen con el año total, completo, por ejemplo, 2022, mientras los que vienen con el año cortado. O sea, ir viendo exactamente qué pasa con esos escenarios, si el programa, si el método, si la función está adecuada para hacer la interpretación de esos diferentes formatos en los cuales puede venir la info. ¿Ok? Las pruebas unitarias nos van a ayudar, perdón, a asegurar que los escenarios que se manejan en el código seguirán funcionando luego de que el programa sufra cambios. ¿Okay? Parte también importante de las pruebas es cuando creamos un sistema, ¿verdad? Una de las partes fundamentales es que sea escalable, ¿verdad? Es que sea un sistema sostenible. Cuando digo escalable también es que podamos irlo mejorando conforme el tiempo, ¿verdad? Y que los resultados esperados pues se vayan a mantener, ¿okay? Se vayan a mantener en dado caso de que pues cambiemos alguna configuración o que por ejemplo ¿cómo se llama? Un eh, repositorio de información cambie, por ejemplo, pasa mucho cuando tenemos un sistema en el cual está corriendo sobre una base de datos o su insumo es un tipo de base de datos, digamos SQL Server, es muy estándar.
Y bueno, ahorita se va a hacer un cambio X o Y, bueno, va a ser el mismo sistema, pero corriendo sobre otra base de datos. Ahora va a correr sobre, qué sé yo, va a correr sobre una base de datos en Oracle. ¿Ok? Entonces, por ahí, las pruebas deberían, o sea, el sistema tiene que ser escalable y las pruebas tienen que arrojar la misma data o los mismos resultados, sea que utilicemos un motor de base de datos como repositorio o como motor de base de datos para nuestro sistema, el que va a consumir nuestro sistema, u otro. ¿Ok? Ok. Estos temas, como les había dicho, es más como de ingeniería de software. O sea, van a verlo más adelante como tal. Pero, como les digo, siempre es bueno verlo ahorita. Ok. ¿Cuál es la estructura de un escenario de pruebas? Bueno, tiene varias estructuras ahí, ¿verdad? Ahí como lo vimos, y se basaba en creo que se basaba en una, bueno, ahorita se los pongo. Tenemos la parte de los test cases o los escenarios de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos sobre un ejemplo básico que es el cálculo del factorial de un número natural, ¿verdad? Entonces, bueno, para calcular el factorial tenemos varios escenarios iniciales, ¿verdad? Que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 0. ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno, el concepto de factorial, pues básicamente es el número o el factorial de n es el factorial de n menos 1 por n, ¿verdad? O n por el factorial de n menos 1, para hacer su parte de manera recursiva. Entonces dice, el factorial de cualquier número, en este caso x, siendo x mayor que 1, es x multiplicado por el factorial de x menos 1, ¿verdad? El número debe ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Si no, debe dar un error, ¿ok? Entonces nuestra función, como tal, tiene que ser capaz de ver, bueno, el factorial como tal es la definición de n, bueno, factorial de n es n por factorial de n menos 1, ¿verdad? Y el factorial de n menos 1 es el factorial de n menos 1 por el factorial de n, bueno, n menos 1 menos por el factorial de n menos 2 y así para atrás, ¿verdad? ¿Qué pasa si como parámetro estoy recibiendo un número negativo? No voy a poder hacer el cálculo. Deberíamos tener ese test case o ese case scenario de dar un error. ¿Okay? Ni siquiera tratar de hacer el cálculo, sino que dar un error de una sola vez. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de escenarios de prueba, uno de los conceptos como tal que manejamos, o que vimos y manejamos dentro de la estructura de un escenario de prueba, o una parte de pruebas integradas. Ok, y ahora sí, el framework de Google Test, pues ahí les puse el linkcillo, es bastante amplio, ¿verdad? Yo lo que hice acá en la parte de la presentación fue sintetizar un poco los conceptos que yo consideré más importantes, ¿verdad? Y tal vez sintetizarlo un poco. Tampoco era tan profundo el estudio del framework, ¿verdad? Cuando ustedes lo vieron, pero aquí trato de darles un resumen y comentarlo con ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿qué vimos del framework? Bueno, tiene varias partes. Las primeras, o lo que llamamos pruebas y aserciones, ¿verdad? Una prueba, utilizando el framework de Google Test, es un conjunto de aserciones o condiciones lógicas o booleanas que al ejecutarse alguna función de nuestro programa nos permite diferenciar o nos permite determinar si la ejecución es una ejecución correcta o no. ¿Ok? Entonces, creo que ustedes vieron ahí el assert y algunas otras cosillas ahí cuando leyeron y analizar a ver si la aserción la condición para la ejecución es verdadera o falsa, significa que pues pasa o no pasa la prueba, ¿verdad? En caso de que el resultado de una aserción sea falsa, ¿verdad? Puede que sea fatal o no fatal, ¿verdad? Puede ser que
vaya a incurrir en la terminación abrupta de la ejecución de mi programa o eventualmente no. Puede generar un error, pero se pueda seguir. Si no es fatal, el programa de pruebas continúa. Si es fatal, la función en ejecución termina. ¿Okay? Si el resultado de la aserción es verdadera, o sea, el resultado de esa condición que he definido es verdadera, significa que la prueba que hicimos es exitosa y el programa de pruebas va a continuar con lo que le definamos, ¿okay? Con lo que se quiera definir. ¿Okay? Hasta ahora estamos todos claros, ¿no? Un poquito de... ¿El resultado fatal, no fatal, lo decide en un programa o el código se decide cuál de las dos condiciones pasa? Lo que va a suceder es la manera en que usted lo tenga programado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplillos antes de echarnos ahí las pruebas. Por ejemplo, un número, cuando lo vamos a, digamos, algún tipo de cálculo, si vamos a incluir en una división entre cero, ¿verdad? Que decimos que la división entre cero da error o se indefine, ¿verdad? La división entre cero se indefine, entonces eso nos puede generar un error fatal, ¿verdad? De ahí no podría continuar, mejor que termine, o sea, no hay división entre cero. O sea, por definición va a dar un valor nulo. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Una no fatal podría ser, qué sé yo, que mi programa requiera calcular, ahora que hablamos del factorial, números factoriales mayores que 5 y entra un 4 o entra un 5. Entonces, es un error. Es un error no fatal. O sea, la aserción no va a dar verdadera porque no pasa la prueba. Tiene que ser mayor estricto que 5. Pero no me genera un error fatal, por decirlo así. ¿Okay? Viene combinando mucho la parte de la lógica, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a querer hacer. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en el framework? O de lo que analizamos. Un banco de pruebas. ¿Qué era un banco de pruebas? Bueno, básicamente es una secuencia o una colección de pruebas. Un accesorio de pruebas, que básicamente es un banco de pruebas para una clase, para un desarrollo en C++. ¿Ok? Y un programa de pruebas, básicamente, lo que va a hacer es aplicar un conjunto de bancos de pruebas o las pruebas que se vayan a definir. ¿Ok? Entonces, básicamente un poquito ahí el tema con los bancos de pruebas y, bueno, los accesorios que básicamente son bancos de pruebas como tal. ¿Cómo se llama? Y los conjuntos o las secuencias de pruebas. Ok. Para las aserciones, ¿verdad? Las aserciones, como les dije, son básicamente condiciones, ¿verdad? Verdaderas o falsas. O sea, son como, no sé si han tenido la oportunidad alguna vez de trabajar como checklist, ¿verdad? Ustedes no sé, antes de deliberar, me voy a adelantar a temas tal vez un poquito más específicos, pero bueno, antes de lanzar un sistema a producción, ¿verdad? Ustedes como ingenieros de software, van a definir una serie de checks, llamado un checklist. Ustedes dicen acá, bueno, tengo mi checklist y llego, o bueno, tal vez antes de llegar a esa analogía, ustedes son contratados, no sé, para ir a checar una bodega, ¿verdad? Entonces dice, bueno, se van a ganar ahí una platilla extra, vayan y chequen ahí esas oficinas y esa bodega. ¿Cómo lo chequeo? Tome, este es su set de pruebas o su checklist, también llamado checklist, ¿verdad? Entonces usted agarra acá y es un formulario en el cual usted dice, bueno, la oficina tiene ventilación, sí o no, verdadero o falso, check, pasa esta prueba. La oficina se ve limpia, bueno, los pisos están limpios, sí o no, sí, pasa.
La oficina está, tiene, qué sé yo, tiene manchas en las paredes, sí o no. Entonces, si tiene manchas o presenta no sé qué, bueno, sí presenta. Uy, ahí hay, ahí hay algo de cuidado, ¿verdad? Bueno, también es importante ver la manera en que se pregunta para ver si los sí son ¿cómo se llama? Aserciones positivas o negativas, va a depender, ¿verdad? Porque si pregunto, ¿tiene manchas? Y pongo que sí, eso está mal, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Presenta ventilación? ¿Sí o no? No. Ay, hijo de pucha. Entonces, todos esos checks, ustedes ven que tienen dos opciones, verdadero, falso, sí o no. ¿Ok? Eso, pues básicamente son estos checks, ¿verdad? Y podríamos decir que ese listado que nosotros aplicamos es un banco de pruebas, ¿verdad? Una lista de aserciones que me permitirán dar un visto bueno o no. Claro, todo va a depender de aspectos propios de lo que estoy revisando, ¿verdad? Por ejemplo, en un sistema. Bueno, en un sistema antes de salir a producción, deberíamos checar o chequean eventualmente variables, ¿verdad? O sea, varias cosas. Bueno, el sistema está permitiendo el manejo de la fecha en varios idiomas. Check. El sistema está permitiendo la validación o el enmascaramiento de datos. ¿Qué es el enmascaramiento de datos? Bueno, por ejemplo, cuando ustedes ingresan un formulario de datos, cuando, por ejemplo, meten una cédula, 1 guión o 01 guión, taca, 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 con guiones. Bueno, eso es un enmascaramiento. ¿El sistema le enmascara la información? Sí. Bueno, ¿está manejando el currency? O sea, tipos de cambio. Sí. ¿Está haciendo otra cosa? Sí o no, o sí o no, o sí o no. Y al final, después de ese banco de pruebas que se le está haciendo, ¿verdad? Que se hace de alguna manera manual, pues se decide si el sistema está apto para ser liberado o no. ¿Ok? ¿Qué buscan hacer las pruebas? Pues adelantar trabajo. O sea, son herramientas que tiene el equipo de desarrollo para adelantar un poquito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un form muy sencillo, donde ustedes llegan y dicen, bueno, el número de teléfono, vamos a meter el número de teléfono y en el form, ahora los de interfaces gráficas, por ejemplo, tiene que tener cierto formato, ya sea paréntesis, el código de país o más el código de país, luego código de área, dependiendo de qué tipo, si el esquema es suficientemente abierto como para escoger cualquier país o cualquier zona, eventualmente, ¿verdad? Entonces, por ahí saber si el sistema está preparado para hacer ese enmascaramiento, para hacer ese input de la información en un formato correcto o no. ¿Ok? Entonces por ahí se aplica la prueba. Entonces, ¿qué va a pasar en una prueba? Bueno, mandemos como parámetro, qué sé yo, más 506, 23, 23, 23, 23. Entonces, bien, ese formato será válido, no será válido, se podrá, con ese formato podremos interactuar, o sea, a la hora de tomar ese formato y pasarlo, parsearlo para obtener el número telefónico y obtener el código de área, ¿funcionará o no funcionará? Bueno, de eso son los responsables las pruebas, ¿verdad? Podríamos hacer un set de pruebas para validar eso, ¿ok? Realmente es lo que se nos ocurre, podemos hacer pruebas, ¿verdad? Y eso nos va a preparar, por decirlo así, de cierta manera, para crear un sistema o crear librerías o crear aplicaciones de mejor calidad y que eventualmente sean sostenibles, sean escalables y demás. ¿Okay? Bueno, entonces, como les decía, las aserciones en Google Test son macros, funciones ejecutadas por un compilador que se parecen a las funciones en C++. ¿No? Como ustedes vieron, ¿verdad? Tienen assert, no sé qué, son como funcioncillas. Cuando una aserción falla, o sea, nos da un resultado false, se genera automáticamente un mensaje que nos va a indicar el archivo y la línea específicamente asociada al fallo. También es posible personalizar de alguna manera
los mensajes que se envían. ¿Ok? Entonces, como decimos, las aserciones son básicamente condiciones. Y más en detalle, son macros muy similares a funciones, ¿ok?, que van a generar un resultado, verdadero o falso. Adicional, si el resultado nos da false o nos da falso, nos va a decir a dónde está el error. O sea, nos debería decir la línea donde está el fallo, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, eso es una aserción. Una condición, una macro, muy similar a una función, para hacer un testeo y nos va a decir si ese elemento del testeo es correcto o nos da true o nos va a dar false y eventualmente dónde falla. Claro, si el fallo es fatal o no fatal también, ¿verdad? Las aserciones en el framework de Google Test vienen en pares, ¿verdad? La palabra assert, ustedes vieron ahí unos ejemplillos, y la palabra expect, ¿ok? ¿Qué es lo que busco? O sea, ¿cuál es mi condicional y qué es lo que espero? ¿Ok? Las aserciones assert generan fallas fatales, ¿ok? Y las expect generan fallas no fatales, ¿ok? Dado que las fallas de aserciones tipo assert son fatales, ¿verdad? Detienen la función en ejecución, es posible que no se ejecute el código que libera memoria, por lo que se puede generar fugas y demás, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí un chorro de memoria hecha y ¡pum! Cae una aserción mediante assert, que son las fatales. Eso no automáticamente hace que se llamen destructor, ni liberación de memoria, ni nada. Eso termina y ahí quedó la memoria ahí fugada, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta esto para evitar fallas más drásticas cuando no se ha manejado el uso correcto o la administración de la memoria. ¿Ok? Ok. Veamos este ejemplo de una aserción, ¿verdad? ¿Ok? Estos son un par de ejemplillos simples. Vamos por acá. Aquí tenemos. ¿Qué se me hizo? Vamos a verlo aquí. Ok. Entonces dice, bueno, la aserción asset, ¿verdad? Esto me está esperando que sean equal, o sea, que sean iguales. Esto es un comando del framework de Google Test, ¿verdad? Win. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que x.size sea igual a y.size. ¿No? ¿Por qué? Bueno, estamos manejando un par de vectores. ¿Para qué? No sé, voy a sumar voy a hacer una suma, no sé, por ejemplo, una suma de cada uno de los elementos del vector X con cada uno de los elementos del vector Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que esperaría? Que ambos vectores tengan el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, es un problemón, porque muere el asunto y nos va a dar una excepción fatal. Por eso se hace por ahí. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice por acá? ¿Qué esperamos acá? Que los vectores X y Y sean iguales. Pero entonces, ¿qué me va a sacar esa excepción? Esa excepción me va a mandar un mensaje que dice los vectores X y Y tienen un tamaño desigual. ¿Ok? Quiere decir eso, tienen un tamaño desigual. Ok, ahora dice por ahí, dice, bueno, este es un ciclo normal, común y corriente en C++, por int i igual 0 y sea menor que x.6, porque en este caso estamos, o sí esperamos que ambos vectores tengan la misma cantidad de índices, el mismo tamaño, ¿verdad? Porque estoy utilizando el tamaño de un vector para acceder o como parte del control de los índices para el tamaño del otro, ¿verdad? Si esto no se da, alguno de los dos va
o tomo, tengo dos opciones, dos escenarios, o tomo, este era menor, entonces van a quedar elementos del vector y sin ser procesados, ¿verdad? No se caería, ¿verdad? Eso no es un error fatal, porque no voy a acceder a un espacio de memoria que no existe. Por ejemplo, si el vector x tiene 5 elementos y el vector y tiene 6, ese ciclo va a ir de 0 a 4, bueno, de 0 a 5. Bueno, 5 veces se va a ejecutar el for, ¿ok? No voy a caer en un memory error, ¿no? Pues un out of index error, un error de índice, sino que voy a dejar un elemento sin procesar, un error de lógica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este es mayor? Si ese es mayor, entonces, por ejemplo, x es igual a 7 y y es igual a 5 en tamaño, va a haber un momento en donde este trate de acceder a la posición 5 o 6 del vector y ahí murió el canal, ¿verdad? Ahí se cayó todo, se pudrió la momia porque se cayó el programa, ¿ok? Entonces ven, este expert por acá, en teoría ya pasó este, ¿verdad? Pero aquí esperamos que tenga el vector un tamaño igual, ¿ok? Aquí esperamos que el vector x, ¿verdad? Y el vector, o sea, esperamos que exista, básicamente, que sean iguales, o que estemos ahí, en la parte del índice. Esto a veces entenderlo es un poquillo y dice, ¿por qué es esta lógica tan rara? Bueno, estamos con el asset, estamos con el expert es para errores no fatales. Si pasa esta, pues por aquí ya deberíamos ver que por lo menos no va a generar un fatal, ¿verdad? Y esto que nos tiraría un mensaje que dice los vectores x y y difieren en el índice y. ¿Okay? Bueno, esto es, en este caso en particular es para ver si el elemento que está en el índice y es igual al elemento que está en el índice y del otro. Es para ver si los dos vectores tienen la misma información, básicamente. Si no lo tienen, pues la prueba como tal daría un error. En este es fatal, ¿verdad? Porque si este es fatal, bueno, si este no es igual, ni siquiera entrar aquí. Aquí se va todo el diablo. Y acá, bueno, si eventualmente es un error más de lógica. Ver si el vector, si comparando posición con posición, son iguales. ¿Ok? Y eso es todo. No, mentira. Y, no, literalmente, básicamente, es muy similar la parte de todas las demás aserciones. De hecho, hay una tabla de aserciones ahí que vamos a ver ahorita. Pero bueno, así es como haríamos haríamos nuestro set de pruebas. Después, ahora en la otra clase vamos a ver cómo usar el framework ya como tal, ¿verdad? Porque no es solo meterse ahí y programarlo, porque esto no es lenguaje, esto no es estándar de C++, sino que es un add-on que uno baja. Bueno, el framework como tal y lo adhiere al sistema, ¿verdad? ¿Ok? Algunas aserciones basadas, o las aserciones, mejor dicho, basadas en la evaluación de expresiones booleanas. Tenemos el assert true, ¿verdad? Recordemos que el assert son para aserciones fatales, cuando, por ejemplo, divisiones entre cero, bueno, lo que entendemos por lo que pueden generar ¿cómo se llama? Excepciones, ¿verdad? Que pueden ser errores no manejados, ¿no? Todo lo que vayan a ser fatales. Entonces tenemos assert true, la condición, ¿verdad? O sea, aquí lo que va a haber es una evaluación de una condición que da como resultado true o false. Por ejemplo, x mayor a y, x igual a y, x diferente de y, x igual a y igual a 5, x igual a y o x igual a z. O sea, cualquiera de esas expresiones que a la hora de evaluarlo
de valores, perdón, nos dan como resultado verdadero o falso, utilizamos este tipo de hacer. El hacer true y el hacer false. Aquí esperamos que sea verdadero y aquí esperamos que sea falso. ¿Okay? En el expect, cuando son para no fatales, más errores, por ejemplo, de lógica, ¿verdad? El expect true, igual, una condición que tiene como resultado true o false, por ejemplo, x mayor que y, x mayor que z. Por ejemplo, en este caso, esperamos que un hacer false, un ejemplo de hacer false, esperamos que sea falso, por ejemplo, denominador igual a 0. O sea, estamos esperando que el denominador sea, que sea falso, que el denominador sea igual a 0. Estoy preguntando al revés, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esperamos que sea falso esa. En el caso que sea verdadero, tome. Acepción, eso no pasó. ¿Por qué? Porque el denominador fue 0. O podríamos decir, ¿verdad? Esperamos que sea verdadero que el denominador sea diferente de 0. Como aquí dice, la condición tiene que ser true, la condición tiene que ser false aquí, ¿verdad? Para darle vuelta, ¿verdad? Si esperamos que sea falso, entonces aquí es denominador, por así decirlo, para evitar una división entre 0, ¿verdad? Denominador igual a 0, esperemos que eso sea falso. O acá, denominador diferente de 0, esperamos que eso sea verdadero. Aquí, por ejemplo, esperamos que sea verdadero, y qué sé yo, que x sea igual a y. Y aquí, para algo similar, esperamos que sea falso, que x sea diferente de y. Profe, podríamos usar eso para que, digamos, le podemos decir tipo, ok, si se cumple esta condición en este proceso, entonces intente hacer esto, ya dentro de cómo lo No, recuerda que eso no es programación, eso son solo pruebas. O sea, no puedo utilizarlo como una estructura de control de un lenguaje, ese no es su objetivo y no te va a funcionar. Porque lo único que hacemos ahí es evaluar escenarios, nada más. No es que, por ejemplo, si el hacer true condición, entonces es un hacer. No, ahí lo que estás haciendo es haciendo la prueba nada más de si el valor o la condición que estás manejando aquí es o no es verdadera o falsa, dependiendo de lo que usted esté buscando, ¿verdad? Básicamente. No es como un if, digamos. O sea, si quieres hacer algo así, eso es como un if, ¿verdad? Es más, hay herramientas, ¿verdad? Como las que ya vimos para hacer nuestras propias excepciones, ¿verdad? Hacemos nuestra clase exception y si denominador es igual a 0, entonces tiramos un mensaje de excepción y a ver si, bueno, le hacemos el try, el catch, y si el catch lo hacemos ahí. Dirán, entonces, ¿para qué diablos le aplicamos las pruebas unitarias? Yo pienso lo mismo, no, mentira. ¿Qué proceso está enviando información, verdad? ¿Qué proceso está enviando información a nuestra función o a la función que programamos con datos no esperados? ¿Verdad? O sea, si tenemos una función acá, vamos a ver. Si tenemos una función aquí, ¿verdad? Entonces, qué sé yo. Ok, ¿verdad? Entonces, tenemos mi función acá. Y esta función dice, qué sé yo, try y whatever, ¿verdad? Entonces acá, y x es igual a 0. Entonces aquí puedo hacer varias cosas, puedo hacer un throw, no sé.
No, ¿cómo que no? Bueno, un carito así. Ajá. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Entonces eso no se cae. Está calidad, eso no se va a caer. Pero bueno, si me empieza a tirar esta caraja de excepciones a cada rato, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta vaina viene en cero siempre? Entonces, ¿quién está consumiendo esta función? O sea, ¿quién rayos está enviando información a la función enviando como parámetro un cero? Bueno, entonces voy a analizar la otra función o el otro procedimiento para ver por qué es que me está enviando cero, ¿verdad? Porque esto puede ser tan sencillo como un parámetro que mete el usuario, o puede ser tan complicado como un esquema o un sistema que nosotros pongamos a buscar valores que vayan a converger y en algunos momentos me da cero, me da cero, me da cero, me da cero. Y no esperamos cero, o sea, no esperamos, la palabra clave, no esperamos, ¿verdad? Entonces voy a analizar, qué sé yo, se llama la función, qué sé yo, función convergencia, cualquier biblioteca, ¿verdad? Función convergencia, entonces vamos a analizar esta bendita función convergencia, a ver qué rayos está haciendo, ¿verdad? Esta hace un return y, esta recibe whatever, hace un poco de cálculos aquí locos, ¿verdad? Y retorna y este es el valor que de alguna u otra manera me van a enviar aquí. Este valor alguien más lo va a consumir y me lo va a enviar acá. Entonces podría ser una aserción, ¿verdad? A la hora de hacer la prueba, ¿verdad? Eso sí, una aserción. Entonces, bueno, sería, bueno, en este caso, bueno, para ver eso, una aserción true, ¿verdad? Del valor que mande a llamar esa vaina, o sea, x, espero que sea verdadero, que x sea diferente de 0, ¿ok? Si no, claro, que si me hizo un color aquí. ¿Ven? Entonces, en algún momento, antes de llamar a esta función, porque esta la blindamos aquí, calidad, cachete, esta no se va a caer. Esta, digamos que está haciendo su trabajo, bien o mal, no sé. El proceso que llama a esta y el resultado se lo envía como a esta, podemos eventualmente poner un assert, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Que x sea diferente, bueno, va a ser true, esperamos que sea verdadero, que x sea diferente de 0, ¿verdad? O sea, que esto sea true. Y si no, se pudrió todo, ¿verdad? Pudrió aquí. Perfectamente este assert, si quisiésemos ser más ¿cómo se llama? Específicos, perfectamente acá en el proceso que esté aquí, claro que aquí hay código, ¿verdad? Esto no es que ahí. Aquí, en esa parte, ¿verdad? Vamos a meter nuestra prueba para ver si en algún momento, en algún ciclo que esté ahí interno, en algún llamado recursivo, en lo que sea que se nos ocurrió que esté programando, hay algún momento con algún valor, con algún parámetro que eventualmente ese resultado haga que, o eso haga que x converja a 0, por decirlo así, digamos. ¿Okay? Que x vaya a converger a 0 y aquí se vaya a tirar aquí la cosa mal, ¿verdad? Entonces, las pruebas como tales son eso, es como un check. Y aquí perfectamente uno podría decir, bueno, vamos a meterlo por ahí y vamos a analizar
¿verdad? Con n cantidad de parámetros, ¿cuántos asserts van a ser? ¿Cuántas fatales se podrían disparar eventualmente? ¿Verdad? Y ahí es verlo, ¿verdad? O sea, no es una herramienta de programación, ¿verdad? Es lo que quiero que entendamos con esto. No es un comando más que tienes en a disposición, porque para eso ya exceden las condicionales y el case y try, y except, try, catch y todo el asunto ya eso lo tenemos, ¿ok? Pero es analizar a la hora de hacer la prueba, o sea, probamos nuestro sistema, qué escenarios nos podrían dar eventualmente un mal funcionamiento del sistema o una aceleración fatal, ¿ok? Ya claro. Bueno, más les vale, sí. Más les vale, ¿verdad? ¿Qué me costó entender a mí? Ok. Este tipo de acciones, las secciones básicas, ¿ya las está haciendo más o hay que incluir alguna librería? No, eso hay que incluir el framework. O sea, hay que bajar el framework. Ahí viene cómo instalarlo, lo que les dije que leyeran. Ahí dice cómo instalarlo. Si no, lo vamos a hacer en Visual, ¿cómo se llama esta caraja? En Visual Code y en Visual Studio, que le dije que podemos usar Visual Studio de ahora en adelante si ustedes quieren. Vale, nos va a enseñar cómo usarlo. ¿Perdón? Entonces, pues, nos va a enseñar cómo usarlo. Sí. Exacto. El jueves que es la clase más larguilla, nos echamos a pelear con unas excepciones. Sí. ¿Pasaría algo si uno usa una aserción no fatal? Es que va a ser el criterio. O sea, no te la va a evaluar como no fatal. Entonces, sí. Es que quería saber si pasa algo si uno siempre usa assert en lugar de expect. No pasa nada. Lo que pasa es que no te va a generar resultados esperados. Ahí podemos ver. Y es también mucha responsabilidad de uno como el creador de la prueba de poner donde va, digamos. O sea, de colocar la aserción como tal, ya sea el expect o el assert, de manera correcta, donde vos crees que donde se puede dar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces algo como blindar el código con un try y catch genérico, ¿verdad? O sea, pasaría algo si siempre pongo try catch exception. De ahí no pasa nada, todo te lo va a capturar, pero vas a ver por qué. No, entonces mejor vaya a granular y analice exactamente qué es lo que usted quiere. No es solo meter un solo try y un solo catch ahí a lo salvaje, pues tu programa queda blindado, sí, no se va a caer, pero no va a hacer nada. O sea, y te va a dar información sobre dónde se está cayendo, por ejemplo. Entonces es lo mismo, aquí no te va a dar información sobre cuál aserción es una aserción válida, una aserción fatal o una no fatal, porque eventualmente estamos hablando de procesos cortitos, pero una aserción no fatal puede no serte un stopper para que tu programa funcione. En cambio, una fatal sí. ¿Ok? Aquí hay otras aserciones basadas en la comparación de expresiones, adicional a las que habíamos visto de estas de true o false. Estas son las de equal, ¿verdad? Esta, bueno, siempre vamos a ver su contraparte fatal y no fatal, el assert y el expert, ¿verdad? Esas son como la Biblia, el assert y el expert. Assert equal por dos valores, ven que aquí ya no son un parámetro, o sea, ya no son una expresión, sino son dos valores. Entonces, esperamos que sea igual, valor 1 con valor 2, pero ahí dice la verificación, ¿verdad? El assert NE verifica que sean diferentes, o el not equal, ¿verdad? Que sean diferentes. En este caso es el extra, fatal, no fatal, ¿verdad? El assert low down, ¿verdad? O el assert menor que, ¿okay? Valor 1 menor que valor 2. El assert low equal, o sea, menor o igual, ¿ok? Bueno, el assert y el extra, 2. El assert greater than o mayor que,
val 1, val 2, ¿verdad? Siempre el 1 y el 2, el expert el 1 y el 2. Y el otro sería el láser, greater equal, mayor o igual, ¿no? Sería tanto para el láser como para el expert, y verifican estas expresiones. Es muy básico realmente, o sea, lo que va a analizar, como les dije, y haciendo la analogía con una hojita de un checklist, ¿verdad? Que ustedes lo manden a hacer algo, digamos, a hacer un análisis de auditoría, por ejemplo. No voy a decir nada de otras áreas, pero los auditores para mí. Pero bueno, solo analizan lo teórico. Por ejemplo, que ustedes digan, bueno, ahí, les digo, van a explorar. Es más, llega aquí qué sé yo, se hicieron unas remodelaciones y llega un conjunto de arquitectos, ingenieros civiles y demás, toda una comitiva, para ver que todo esté bien, para poder reactivar ¿cómo se llama? Las clases aquí en la EXI. Entonces llega con su, perfecto, bien, sí, está bien. Puerta, no hay puerta. Sí, literalmente no hay puerta. Puerta, no hay, mejor. Sí, nadie se va a matar. La puerta se puede abrir la puerta, bueno, ventanas, perfecto, check. Entonces se evalúa de todos esos checkcillos, ¿verdad? Imaginémonos por acá. ¿Qué sé yo? Pregunta 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿No? Esto es más sí, no, lo que sea. Al final, van a ver, bueno, de todas estas, o 4 de estas, ¿cuáles son fatales? Bueno, esta es fatal. O sea, si esto es un no, aquí apagamos. Si este es un no, o sea, esta puede ser fatal, esta puede ser fatal, esta puede ser negociable, opcional. Pues básicamente, sacando una analogía de un listado de checks, podríamos, digamos, asociarlo con esto, como ven es sencillo. O sea, realmente es ir viendo cierta cantidad de pruebas. ¿Para qué? Si nos vamos un poquito atrás, minutos atrás, para que nuestro grupo de aserciones o nuestro banco de pruebas tenga un resultado esperado. Entonces, como decía, ¿quién me preguntó? Bueno, vos me has preguntado la diferencia entre poner hacer en todo lado o equals y cuándo usarlos. ¿Por qué? Eso lo definimos en el banco de pruebas, ¿verdad? ¿Qué tipo de errores, qué tipo de condiciones vas a evaluar que te traigan abajo tu programa, ¿verdad? Y qué otras eventualmente no? Si pones todas estas con cualquiera, te va a dar y decir, no, el programa no va a funcionar. Pero, siguiendo la analogía con un check, hay negociables y no negociables, o fatales y no fatales también, ¿verdad? Donde perfectamente ahí se puede decir, bueno, vamos a sacar una ponderación del edificio. Si tiene digamos, con 2 fatales muere, no, o con 0 fatales, esos no pueden fatales, pero puede tener 5 negociables, o 5 hacer, o 5 expects, ya llevándolo ahí. Entonces dice, bueno, el edificio tuvo 3 expects, 0 assets, o sea, 0 no negociables, y 5 negociables, haciendo la comparación, la analogía, pasa. Así también una pieza de software, exactamente, el asset te lo va a botar, o sea, te va a decir, no pasa. Los experts, depende del tipo de error, puede pasar, no puede pasar. ¿Okay? O sea, te van a hacer que no sé qué, que a la hora de ejecutarlo no vaya a ser fatal, ¿verdad? Ok, yo creo que me hice bolas, pero les queda claro. Profe, hay una pregunta. Sí. ¿Se pueden usar para componer también objetos abstractos? O solo, digamos, básicos como string? Básicos.
Si querés hacer algún tipo de objeto abstracto, tenés que hacer o ya sea sobrecargar operadores o eventualmente hacer métodos de comparación entre objetos. Ah, ok, pero uno, por ejemplo, puede hacer un método friend que compare dos objetos, ¿verdad? Y Ujú. poder usarlo ahí, no sé, en algún aspecto, o no. Es que a la hora de la comparación tienes que verificar que el valor uno sea igual al valor 2. Puedes decir, qué sé yo, objeto.método es igual a objeto2.método. Ahí sí, pues son dos valores o sea, ya sea un string, ya sea un int, ya sea un float. Entonces uno tendría que hacerlo por cada variable, más que todo. Sí, vamos, por lo que esperes. Digamos, recordemos que el objeto tiene una identidad y tiene un estado, ¿verdad? Que básicamente, bueno, la identidad es el nombre del objeto y el estado es lo que tenga en ese momento sus atributos. Entonces, ¿cómo comparar dos objetos? La única manera que es viendo si sus atributos o su atributo, el que vos definás que va a hacer que un objeto sea igual que otro, es basado en un atributo. Entonces puedes hacer un método para obtener el valor del atributo y compararlos. Al final lo que vas a comparar son dos valores primitivos, por decirlo así. ¿Ok? Ok. ¿Qué hora es? Antes de terminar, vamos a ver un poquito de convenciones para funciones de los bancos de pruebas. ¿Ok? Bueno, hay una macro en el framework. Una macro en el framework de Google Test que se llama test. ¿Okay? La macro test. ¿Okay? Esta macro permite encapsular una secuencia de aserciones para probar una función cualquiera. ¿Okay? O sea, metemos un montón de aserciones bajo esta parte de test. Y es muy similar a una función. Dice, funciona como una función void de C++, que no retorna ningún valor. Una prueba basada en test fallará si alguna de las aserciones falla. ¿Okay? Y será exitosa si todas las aserciones son exitosas. ¿Okay? Esto es como encapsular varias aserciones, ¿verdad? Este test es como decir mi hoja con los checks, ¿verdad? El primer argumento es el nombre de un banco de pruebas y el segundo argumento es el nombre de una prueba. ¿Ok? Entonces el test básicamente encapsula múltiples aserciones, ¿verdad? Para ambos nombres se aplican los nombres de identificadores válidos en C++ y no deben tener guión bajo. Aquí esto es importante. Para los nombres no se puede el guión bajo, es una convención del framework de Google. El nombre completo de una prueba se basa en su propio nombre unido al de banco de datos al que pertenece, por lo que dos pruebas de bancos de pruebas diferentes pueden tener el mismo nombre. ¿Ok? Y más o menos. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Es un ejemplo simple del uso del test. ¿Verdad? Este ejemplo simple usa el test para una función que calcula el factorial de un número entero. ¿Ok? Aquí tenemos la función factorial, ¿verdad? ¿Ok? Y factorial de n, ¿verdad? Y retorna el factorial de ¿ok? Esta es mi función, bueno, este es mi encabezado, ¿verdad? La función, mi declaración del método. Ahora sí, entonces dice acá, bueno, vamos a hacer un banco de pruebas, ¿ok? Dice test, factorial test, handle 0 y, pues bueno, este es el nombre de la prueba del banco de prueba factorial test, ¿ok? Aquí, ¿qué esperamos? ¿Ok? Esperamos que el factorial, ven que aquí puede invocar funciones, el factorial de 0 sea igual a 1, o sea, que esté bien programado. O sea, que por lo menos el caso trivial, caso base, ¿okay? Caso trivial lo usaba mucho en discretas, porque yo no discretas conmigo, desde caso trivial. ¿Okay? Caso trivial, el paso base es 1. Perfecto. Este es mi banco de pruebas. Ahora ven, prueba factorial con varios números positivos.
Vea que las pruebas se hacen básicamente hard code, por así decirlo así, usted pone las pruebas, ¿verdad? ¿Qué esperas acá? Bueno, que el factorial de 1 sea 1, que el factorial de 3 sea 6, que el factorial de 5 sea 120, que el factorial de 6 sea 720, que el factorial de 8 sea 40.320. Varias pruebas, ¿verdad? Encapsuladas en un banco de pruebas o en esta parte de la función, bueno, un banco, no, una colección de pruebas con la función test. Con este ejemplo dice por acá, factorial test, sería este, ¿ven? Es el nombre del banco de pruebas. Mientras, aquel que decía handle zero input y handle positive input son los nombres de pruebas, nombres de las pruebas que le pusimos al banco factorial test. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cómo hacer esos banquitos y todo el asunto ahí bien, ya de manera práctica. ¿Ok? Como ven, es muy sencillo. O sea, realmente la parte de manejo de pruebas es sencillo y es una herramienta bastante útil realmente, y es bueno aprenderla ahorita para familiarizarnos y eventualmente ¿cómo se llama? Aplicar. ¿Okay? Las pruebas son muy, podemos decir, no, ¿cómo se llama? Son muy subjetivas, de alguna manera, ¿verdad? Al final, o sea, a no ser que le digan pruebe esto, pruebe lo otro, ustedes pues eventualmente el programador dice, bueno, vamos a probar, ¿cómo se llama? Vamos a cumplir con la formalidad de unas pruebas. Esto básicamente también es cumplir con formalidades también, porque esto te va a dar un reporte, digamos, de cierta manera, de las pruebas realizadas. Uno dirá, pero ¿para qué? Nada más corre el sistema, factorial de 5, ¡pa! 120, buenísimo, funcionó, factorial del otro, 3 casos de prueba, vámonos. Así es como hace uno, ¿verdad? Ya me funcionó bien con tanto. Bueno, ¿y la prueba? ¿De qué hizo esas pruebas? Entonces, para eso es que se usa el framework de pruebas. ¿Okay? Que genera evidencia. ¿Ves? Dirán, ¿para qué tanta cosa? Para generar la evidencia de que las pruebas se realizaron y fueron exitosas. Bueno, chicos, no les quito más tiempo el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite.